Baila conmigo. Estaba en mi pequeña habitación, que antes era una suite espaciosa, pero Patricia la convirtió en cuartos de servicio apenas enterramos a mi padre. La puerta se abrió sin aviso porque la privacidad es un lujo que perdí hace 2 años, junto con todo lo demás. Willow, vas a ir al gala hoy, anunció Patricia como si me estuviera haciendo un favor monumental. Levanté la vista del libro que intentaba leer para escapar de la realidad. ¿Yo? ¿Por qué? Siempre dices que avergüenzo a la familia. Porque Celeste necesita a alguien que le lleve la cartera y le ajuste el vestido. Examinó sus uñas perfectamente manicureadas sin ni siquiera mirarme. Vas como asistente. Las palabras tardaron un segundo en procesarse. Asistente de mi propia hermana. Hermanastra, corrigió ella con veneno. Y sí, ponte algo discreto. No quiero que llames la atención. Salió sin esperar respuesta porque mi opinión nunca había importado. Me quedé allí sintiendo esa mezcla familiar de humillación y rabia impotente. Mi teléfono sonó. Era Rosie, mi mejor amiga y la única persona que todavía me veía como un ser humano. Will, ¿vas al gala campón? Su voz estaba llena de sorpresa. Me obligan, como asistente de Celeste. Eso es abuso. Deberías demandarla. ¿Con qué dinero, Rosie? Patricia controla todo menos la cafetería. Suspiré mirando el techo agrietado. Y necesito la cafetería para sobrevivir. Pero tu papá dejó un testamento. Deberías tener la mitad de todo. Los abogados de Patricia son mejores. Encontraron lagunas. Cerré los ojos, cansada de esta conversación que habíamos tenido 1000 veces. Música. Está bien, Rosie. Sobrevivo. Siempre lo he hecho. Te mereces más que sobrevivir, Will. Te mereces ser feliz. Esa frase siguió resonando en mi cabeza mientras me preparaba. La felicidad parecía un concepto abstracto, algo que otras personas merecían, pero que nunca sería mío. El gala era en el hotel más lujoso de la ciudad. Todo mármol y arañas de cristal que probablemente costaban más que toda mi vida. Llevaba un vestido gris prestado, viejo, que había visto mejores días, pero era todo lo que tenía. Aún así, me sentía bonita, hasta que Patricia me lanzó esa mirada de desaprobación que dejaba claro que no estaba a la altura. Celeste desfilaba con un vestido rojo caro, llamativo, diseñado para atraer atención. Y quería la atención de una persona en específico. Recuerda, cariño, susurró Patricia mientras yo la seguía como una sombra obediente. Giovanni Campón está aquí. Lo sé, mamá. Celeste brillaba de emoción. Es soltero, rico, poderoso. Todas lo quieren, pero yo lo voy a conseguir. Se me revolvió el estómago. Giovanni Campón era una leyenda urbana. El tipo de hombre del que se susurraba en voz baja. Mitad miedo, mitad fascinación. Jefe de la mafia italiana, dueño de toda la ciudad, guapo de una forma peligrosa. Patricia se volvió hacia mí con esos ojos fríos. Y tú quédate en segundo plano. No hables con nadie importante. ¿Entendido? Sí, Patricia. Las palabras salieron automáticamente porque resistir era inútil. Me quedé en una esquina del enorme salón de baile viendo a la élite de la ciudad circular como depredadores con trajes caros. Celeste intentaba de forma dolorosamente obvia captar la atención de Giovanni, quien estaba en el centro del salón, rodeado de hombres de traje oscuro. Su presencia dominaba todo el espacio. Él la ignoró completamente. Ni siquiera la miró. La frustración de Celeste era visible incluso de lejos. Volvió hacia nosotras prácticamente vibrando de rabia. Ni siquiera me miró. ¡Qué grosero! Inténtalo de nuevo. Eres hermosa. Te va a notar, la empujó suavemente Patricia de vuelta al campo de batalla social. Y entonces Celeste me vio. Esa sonrisa cruel que conocía también se extendió por su rostro como si hubiera encontrado un juguete nuevo para romper. Al menos yo tengo una oportunidad,
dijo lo suficientemente alto para que la gente cercana escuchara. Mírate. Vestido horrible, cabello simple. Mi pecho se apretó, pero intenté mantener la expresión neutral, no darle la satisfacción de verme romper. Nadie te quiere, Willow. Las palabras salieron como latigazos, afiladas y precisas. Nadie. Siempre has sido la rechazada. Hasta papá te quería por lástima. Las lágrimas empezaron a quemarme los ojos y luché contra ellas con todo lo que tenía. Celeste. Es verdad. No eres nada. Nadie te mira. Nadie te quiere. Patricia se rió junto a ella y ese sonido fue peor que las palabras de su hija. Me di la vuelta para irme, para escapar antes de que me vieran llorar. Pero entonces sentí que algo cambiaba en el aire del salón. Al otro lado del salón, Giovanni Campón había visto todo, me desperté con el sol golpeándome la cara. Y por un bendito momento olvidé dónde estaba, olvidé la vida que tenía, olvidé todo excepto esa sensación de flotar que me había llenado desde la noche anterior. Luego el recuerdo regresó todo de golpe. Giovanni Campón pidiéndome un baile. Sus ojos oscuros viéndome de verdad. Su voz profunda prometiendo café hoy. Y mi corazón latió tan rápido que tuve que poner la mano sobre mi pecho para calmarlo. Él vendría hoy a mi cafetería. Ice Coffee and Books. La única pieza de mi padre que Patricia no había logrado arrebatarme. Y de repente ese pequeño espacio acogedor que tanto amaba parecía inadecuado, demasiado simple, demasiado ordinario para alguien como Giovanni Campón. Me levanté de un salto, ignorando a Patricia y Celeste que probablemente seguían durmiendo después del gala, y corrí a la cafetería antes incluso de desayunar porque necesitaba que todo estuviera perfecto. Rosie ya estaba allí cuando llegué porque tenía llave y porque me conocía demasiado bien como para no saber que estaría en modo pánico total. Respira, Will, dijo en cuanto me vio entrar como un huracán. Mis ojos ya revisaban cada rincón buscando imperfecciones. El lugar se ve hermoso, como siempre. Pero, ¿y si no es suficiente? Empecé a reacomodar los libros en las estanterías vintage que mi padre había restaurado con sus propias manos. Mis manos temblaban ligeramente. Él probablemente frecuenta lugares increíbles, restaurantes de 5 estrellas, clubes exclusivos, y esto es solo una pequeña cafetería con libros usados y... Es auténtico, me interrumpió Rosie, agarrándome de los hombros y obligándome a mirarla. Es real. Eres tú. Y anoche él dijo que eras la única persona real en todo ese salón de baile, ¿recuerdas? Tenía razón. Lo sabía. Pero... El viejo miedo de no ser suficiente, de no ser nada, susurraba veneno en mis oídos. Arreglé las mesas por tercera vez, ajusté las flores frescas que había comprado temprano esa mañana, revisé la máquina de espresso 2 veces, reorganicé los pasteles en la vitrina hasta que se vieran artísticamente perfectos. Rosie me observaba con una expresión entre diversión y preocupación, pero no dijo nada. Solo me dejó canalizar la ansiedad en productividad hasta que la cafetería quedó impecable. Las 10 pasaron y cada minuto que avanzaba la manecilla parecía una eternidad. Mi corazón saltaba cada vez que la puerta se abría, solo para hundirse cuando era un cliente habitual y no él. ¿Y si no viene? Le susurré a Rosie a las 5:10, con la voz demasiado pequeña, demasiado vulnerable. ¿Y si ayer solo fue un momento y hoy despertó y se dio cuenta? La puerta se abrió. Giovanni Campón bajó de un auto negro discreto pero obviamente caro. Tan diferente de los vehículos ostentosos que suelen conducir los hombres poderosos. Y eso de alguna forma lo hacía aún más intimidante, porque los hombres realmente peligrosos no necesitan demostrarle nada a nadie. Entró a la cafetería y los 2 clientes que había automáticamente levantaron la vista porque era imposible no mirar a Giovanni Campón, imposible no sentirlo cuando entraba a un lugar. Se quitó las gafas de sol con un movimiento fluido y sus ojos encontraron los míos inmediatamente, como si yo fuera lo único que importaba. Lo único que había venido a buscar. Hola, logré decir. Mi voz salió más débil de lo que quería. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo desde donde estaba.
¿Viniste? Pregunté. Dije que vendría. Su voz era ese tono profundo con el que había soñado toda la noche. Empezó a caminar por la cafetería, sus ojos escaneando todo, absorbiendo cada detalle. Este lugar es tuyo. Era de mi papá. Me lo dejó en su testamento. Las palabras salieron automáticamente, pero verlo tocar suavemente los lomos de los libros vintage, notar las fotos antiguas en las paredes, ver cómo prestaba atención a cada pequeño detalle que hacía especial este lugar, me apretó el pecho. Es lo único que Patricia no pudo quitarme. Se detuvo, se volvió para mirarme con esa intensidad que me robaba el aliento. Es perfecto. Como tú. El calor subió por mi cuello, coloreando mis mejillas, y aparté la mirada porque era demasiado. Él era demasiado. Todo esto era demasiado. No soy perfecta. Para mí, sí lo eres. Se acercó al mostrador, apoyó las manos en la superficie de madera que mi padre había barnizado personalmente e inclinó ligeramente la cabeza. ¿Puedo pedir un café o solo me invitaste a quedarme aquí y mirar? Se me escapó una risa nerviosa pero real. Perdón. Sí. ¿Qué quieres? Sorpréndeme. Haz lo que crees que me gustaría. Había un reto en esas palabras. O tal vez era una prueba. Y de repente quise pasarla. Quise impresionarlo. Quise demostrar que lo entendía de alguna forma, aunque nos conocíamos desde hacía menos de 24 horas. Fui a la máquina de espresso. Mis manos trabajaban en piloto automático mientras mi mente analizaba todo lo poco que sabía de él. Hombre poderoso, controlador, que probablemente tomaba decisiones importantes antes del desayuno. Que cargaba el peso del mundo sobre sus hombros pero nunca lo demostraba. Que escondía profundidad detrás de esa máscara de peligro. Cappuccino fuerte, pensé, porque necesitaba algo con sustancia, pero con un toque de dulzura que probablemente se negaba a sí mismo. Trabajé el latte art con el cuidado que normalmente reservaba para ocasiones especiales, creando un delicado patrón en la espuma. Cuando terminé, había un corazón perfecto flotando encima. Se lo llevé, con las manos sorprendentemente firmes ahora que estaba haciendo algo que realmente sabía hacer. Algo en lo que tenía confianza. Cappuccino especial, dije, colocando la taza frente a él con un shot extra de espresso. Leche a la temperatura exacta. Y me detuve, mordiéndome el labio. Con un toque de canela porque pensé que te gustaría. Giovanni tomó la taza, miró el arte y algo pasó por sus ojos. Algo cálido y suave que nunca había visto en él. La llevó a sus labios, dio un sorbo largo y cerró los ojos por un breve momento. Cuando los abrió de nuevo, estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña pero genuina. Esto es increíble. ¿De verdad? ¿No solo estás siendo amable? Yo nunca soy solo amable. Tomó otro sorbo, saboreándolo. Esto es mejor que cualquier café que haya probado, y he tomado café en lugares muy caros. Pausa. Sus ojos fijos en mí. Siéntate conmigo cuando tengas tiempo. Miré a Rousy, que prácticamente me empujaba mentalmente. ¿Te importa cubrir? Le pregunté. Ella guiñó un ojo, sonriendo como idiota. No, ve a hablar. Giovanni ya había elegido una mesa en la esquina, apartada de los otros clientes, privada, pero con vista clara a la puerta. Noté que incluso relajado, siempre estaba alerta, siempre consciente de su entorno, siempre preparado. Me senté frente a él, con las manos nerviosas en mi regazo, sin saber qué hacer con ellas. Cuéntame sobre ti, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Atención completa en mí de una forma que me hacía cosquillas en la piel. De verdad, no la versión que muestra tu familia. ¿Qué quieres saber? Todo. Empieza desde el principio. Y entonces, sin entender del todo por qué, empecé a hablar. Le conté sobre mi madre, hermosa y bondadosa, que murió cuando yo tenía 10 años, dejando un hueco en mi pecho que nunca se cerró del todo. Sobre mi padre,
que intentó ser fuerte por mí pero estaba roto por dentro, y que 2 años después llevó a Patricia a casa junto con Celeste, de 8 años. Y cómo todo cambió. Tenía 12 años, dije mirando mis manos porque era más fácil que mirarlo mientras exponía mis heridas. Y de repente tenía una madrastra y una hermanastra que me miraban como si fuera una intrusa en mi propia casa. Giovanni no dijo nada, solo escuchaba. Pero sentía la tensión creciendo en él, los músculos tensándose bajo su camisa, la mandíbula apretada. Continué porque una vez que empecé, las palabras no paraban. Años de dolor saliendo. Mi papá murió hace 2 años, ataque al corazón. Y en su testamento me dejó esta cafetería porque creo que sabía que Patricia intentaría quitármelo todo. Las lágrimas quemaban mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Ella se quedó con la mansión, las cuentas bancarias, todo lo demás. Sus abogados encontraron lagunas y yo no tenía dinero para pelear, así que acepté la cafetería y pensé, al menos tengo esto. Y desde entonces... Su voz era peligrosamente baja, demasiado controlada, como si estuviera conteniendo algo explosivo. Desde entonces me trata como a una sirvienta. Celeste me humilla constantemente. Vivo en esa casa, pero no es mi hogar. Y trabajo aquí todos los días, ahorrando dinero para salir, para tener mi propio apartamento, para finalmente ser libre. Finalmente lo miré y la furia que vi en esos ojos oscuros debería haberme asustado, pero solo me hizo sentir protegida. 1 año más, tal vez. La cafetería da ganancias, pero no muchas. Pero está bien. Soy paciente. Eres fuerte, dijo. Tomó mi mano sobre la mesa, envolviéndola con la suya cálida y segura. Más fuerte de lo que ellos merecen. Su pulgar trazaba círculos en el dorso de mi mano que enviaban escalofríos por mi brazo. ¿Y si te ayudo? ¿Cómo? Dinero, apartamento, salida inmediata. Lo dijo como si fuera simple, como si no fuera una propuesta absurda viniendo de un hombre que me conocía desde hacía solo un día. Retiré mi mano, cruzando los brazos a la defensiva. No, no acepto caridad. No es caridad. Se acercó más y de repente el espacio entre nosotros se sintió cargado. Eléctrico. Es una inversión. ¿En qué? En ti. En nosotros. En lo que esto pueda convertirse. Sus ojos recorrieron mi rostro como si memorizara cada detalle y mi aliento se quedó atrapado en algún lugar entre mis pulmones y mi garganta. Giovanni, apenas me conoces. Pero quiero conocerte. Y quiero sacarte de ese lugar tóxico. Te mereces más que un cuarto de servicio y humillaciones diarias. Tomó mi mano de nuevo y esta vez no la retiré. Al menos piénsalo. Lo pensaré, pero no prometo nada. Porque aceptar su ayuda parecía peligroso de formas que no podía nombrar, porque ya estaba sintiendo cosas por el que eran demasiado intensas, demasiado rápidas. Justo. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. ¿Puedo verte de nuevo? Cena esta noche. Te recojo a las 7. Debería decir no. Debería ir más despacio. Debería proteger mi corazón que ya latía diferente cerca de él. Pero cuando miré esos ojos oscuros que me veían de verdad, que no me juzgaban, que me hacían sentir valiosa, la palabra que salió fue: sí, me gustaría. Su sonrisa se amplió, transformando su rostro de peligroso a devastadoramente guapo. Genial. Te recojo en la cafetería a las 7. Se levantó, pero antes de irse besó mi mano de nuevo, un gesto anticuado y caballeroso que derritió mi corazón. Hasta esta noche, Willow Hayes, las 7 no llegaban lo suficientemente rápido y al mismo tiempo llegaban demasiado rápido. Mi estómago daba vueltas nerviosas mientras cerraba la cafetería temprano. Rosie prácticamente me empujaba para que me fuera con órdenes estrictas de arreglarme y dejar de entrar en pánico. Llegué a casa preparada para subir las escaleras traseras directo a mi habitación sin que me vieran. Pero Patricia estaba en la sala y la sonrisa que me dio cuando pasé fue demasiado dulce, demasiado venenosa. El tipo de sonrisa que anunciaba problemas.
¿Vas a salir, Willow? Su voz era falsa, empalagosa, y todos mis instintos gritaron alerta roja. Sí, respondí cortante, sin darle información que pudiera usar después en mi contra. Con el señor Campón, imagino. Celeste apareció de la nada, brazos cruzados, ojos entrecerrados con malicia. Toda la ciudad está hablando. Desayuno en tu pequeña cafetería y ahora cena. Debe estar aburrido. Las palabras estaban diseñadas para herir, para plantar dudas, para hacerme sentir pequeña. Tomé una respiración profunda, recordando la forma en que Giovanni me había mirado esa mañana. La forma en que había sostenido mi mano, la forma en que había dicho que yo era perfecta. Tengo que arreglarme, dije, y subí corriendo antes de que pudieran ver que las palabras me habían golpeado más fuerte de lo que quería admitir. En mi pequeña habitación encontré una caja grande sobre la cama, envoltura elegante en papel negro mate con un lazo de seda plateada, y mi corazón se detuvo. Una pequeña tarjeta estaba pegada arriba. Letra fuerte y masculina. Para esta noche. Te mereces cosas hermosas. Jai. Abrí la caja con manos temblorosas y el aire abandonó mis pulmones de golpe. Un vestido negro estaba doblado en papel de seda. La tela era tan suave que parecía pecado tocarla. Corte simple, pero claramente caro, del tipo que no necesita presumir porque la calidad habla por sí sola. También incluía tacones discretos. Talla perfecta, porque aparentemente Giovanni Campón prestaba atención a detalles que la mayoría de los hombres ni siquiera notaban. Me lo puse como en trance. La cremallera subió suavemente por mi espalda, la tela abrazando mi cuerpo de una forma que me hacía sentir hermosa, deseable, valiosa. Me miré en el espejo agrietado de mi habitación y casi no me reconocí, porque la mujer que me devolvía la mirada no parecía la Cenicienta que vivía en un cuarto de servicio. Parecía alguien que merecía cenar con un príncipe, aunque ese príncipe fuera un jefe de la mafia. Me arreglé el cabello de forma simple pero elegante, maquillaje ligero porque nunca fui buena con el maquillaje pesado. Y cuando bajé las escaleras exactamente a las 7, Patricia y Celeste estaban esperando. La expresión en sus rostros cuando me vieron fue casi tan satisfactoria como ver la reacción de Celeste cuando Giovanni me eligió en el gala, porque el odio y la envidia estaban escritos en cada línea de sus caras. ¿Él te compró eso? Escupió Celeste, sus ojos recorriendo mi vestido con furia apenas disimulada. Me lo envió, corregí, manteniendo la voz neutral aunque mi corazón cantaba de felicidad. Patricia abrió la boca para decir algo cruel, estoy segura, pero un golpe en la puerta la interrumpió. Giovanni fue puntual a las 7. Porque los hombres como él no hacían esperar a la gente, ellos comandaban el tiempo a su alrededor. Abrí la puerta antes que Patricia y, de nuevo, el aire abandonó mis pulmones. Llevaba un traje negro a medida que probablemente costaba más que el auto de la mayoría de la gente, camisa blanca sin corbata, 2 botones abiertos revelando un trozo de piel bronceada que me secó la boca. Su cabello peinado hacia atrás, mandíbula fuerte y afeitado perfecto. Y cuando sus ojos oscuros me vieron, algo pasó por ellos que hizo explotar calor en mi estómago. Te ves hermosa, dijo, con la voz ronca de una forma que envió escalofríos por mi espalda. El vestido te queda perfecto. No tenías que enviarme un vestido, susurré, consciente de que Patricia y Celeste observaban cada movimiento detrás de mí. Él se acercó más, tomó mi mano y la llevó a sus labios. Quise hacerlo. Te mereces cosas hermosas. Sus ojos se encontraron con los míos. La intensidad en ellos me robó el aliento. Escuché a Celeste hacer un sonido ahogado de rabia detrás de mí, pero no me giré. Mantuve mis ojos en Giovanni mientras él entrelazaba sus dedos con los míos. ¿Lista? Sí, mi voz salió más firme de lo que esperaba. Me guió hasta el auto, me abrió la puerta como un caballero de otra época, y mientras nos alejábamos de la mansión Hayes, sentí que algo se aflojaba en mi pecho, como si finalmente pudiera respirar de nuevo. Miré por la ventana, viendo la casa que nunca fue realmente mía hacerse más y más pequeña, y parte de mí deseó nunca tener que volver. El restaurante era del tipo que solo había visto en revistas. Todo madera oscura,
velas parpadeantes y meseros en smoking que probablemente ganaban más en un mes que yo en un año. El maitre nos llevó a una mesa privada en la parte de atrás, lejos de ojos curiosos. Noté que Giovanni había reservado todo el espacio alrededor de nuestra mesa, creando una burbuja de privacidad en medio del restaurante lleno. ¿Era necesario?, pregunté cuando nos sentamos, señalando las mesas vacías a nuestro alrededor. Sí. Te quiero solo para mí esta noche. Sin interrupciones, sin miradas. Tomó el menú, pero sus ojos nunca dejaron los míos. Solo nosotros. Esas dos palabras, solo nosotros, hicieron que algo se derritiera dentro de mí. Algo que había mantenido congelado durante años para protegerme de más dolor. El mesero llegó. Giovanni ordenó para los dos sin consultarme, pero de una forma que demostraba que había prestado atención a todo lo que dije esa mañana sobre mis comidas favoritas. Y cuando volvimos a estar solos, se inclinó hacia adelante. Cuéntame sobre tus sueños, dijo. Y no era una petición casual. Era una demanda real de alguien genuinamente interesado. ¿Qué quieres de la vida, Willow Hayes? Nadie me había preguntado eso nunca. No de verdad. No como si mi respuesta importara. Quiero ser libre, las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Honestidad cruda y vulnerable. Quiero despertar en un lugar que sea mío, donde nadie pueda hacerme sentir pequeña o no deseada. Quiero expandir la cafetería, tal vez abrir una segunda ubicación, crear un espacio donde la gente se sienta segura y bienvenida. Quiero viajar, ver lugares que solo he leído en libros. Quiero vivir, no solo sobrevivir. Él escuchó cada palabra como si fueran preciosas. Ojos fijos en mí con atención absoluta. Tendrás todo eso. Te lo prometo. No puedes prometer eso, intenté sonreír, pero salió tembloroso. Apenas me conoces. Pero quiero conocerte. Quiero saberlo todo sobre ti. Tus miedos, tus sueños, qué te hace feliz, qué te hace llorar. Tomó mi mano sobre la mesa, su pulgar trazando patrones en mi piel que enviaban chispas por mi brazo. Y quiero darte todo lo que mereces. ¿Por qué? La pregunta escapó pequeña, asustada. ¿Por qué yo? Porque cuando te vi siendo humillada en ese gala, algo en mí despertó. Algo que había estado dormido durante años. Pausa. Mandíbula apretada. Vivo en un mundo violento, Willow. Un mundo donde la confianza es rara y la debilidad se castiga. Construí muros tan altos que nadie podía entrar. Y entonces te vi, amable a pesar de la crueldad. Fuerte a pesar del dolor. Real en un salón lleno de gente falsa. Y esos muros empezaron a agrietarse. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Lágrimas quemando mis ojos. Giovanni, no voy a mentirte. Nunca lo haré. Su voz se volvió más profunda, más intensa. Mi mundo es peligroso. Hago cosas que la mayoría de la gente consideraría inmorales. Tengo enemigos que no dudarían en hacerme daño a través de las personas que amo. Hay violencia. Hay riesgo. Hay oscuridad que no puedo borrar. Debería tener miedo. Debería alejarme. Debería agradecerle por la cena y correr. Pero miré esos ojos oscuros llenos de honestidad brutal y sentí algo completamente diferente. Pero tienes un código. No lastimas a inocentes. Proteges lo que es tuyo. La sorpresa cruzó su rostro. ¿Cómo lo sabes? Porque vi cómo me trataste a mí. Cómo trataste a Rousi cuando saliste de la cafetería hoy. Agradeciéndole por su servicio cuando ni siquiera tenías que hacerlo. Cómo reservaste estas mesas para darme privacidad, no para presumir poder. Tomé una respiración profunda. Corazón en la garganta. Eres peligroso, pero no eres cruel. Hay una diferencia. ¿Y eso no te asusta? Me estaba estudiando, intentando entenderme. Me asusta. Pero, ¿sabes qué me asusta más? Pausa.
Buscando valentía. Vivir toda mi vida segura pero miserable. Toda mi vida he sido segura. Seguí las reglas, fui obediente, no causé problemas, y fui miserable. Contigo, si hay peligro. Pero por primera vez en años, me siento viva. Algo cambió en sus ojos. Algo cálido, posesivo e intenso. Entonces quédate conmigo. Déjame protegerte. Déjame sacarte de esa casa tóxica. Déjame darte la vida que mereces y yo seré tuyo. Las palabras salieron en un susurro, cargadas de significado. Si tú quieres. Pero entiendo si dices que no, mi vida no es segura. Lo miré. Realmente lo miré, viendo no solo al hombre peligroso que comandaba toda la ciudad, sino al hombre debajo, al hombre que había sido amable conmigo cuando nadie más lo fue, que me había visto cuando era invisible para todos, que me estaba ofreciendo no solo protección, sino una verdadera pareja. Quiero intentarlo contigo. La sonrisa que iluminó su rostro fue más hermosa que cualquier cosa que hubiera visto, transformando sus facciones de peligroso a devastadoramente guapo. Bien, porque ya estoy obsesionado y no estoy acostumbrado a no conseguir lo que quiero. La sorpresa que Giovanni había prometido llegó en forma de llaves plateadas brillando en la palma de su mano. Cuando apareció en la cafetería exactamente una hora después de la llamada, con esa pequeña sonrisa que estaba empezando a reconocer como exclusivamente mía tocando sus labios. Miré las llaves, luego a él, mi corazón ya acelerado porque alguna parte de mí sabía lo que significaba antes de que hablara. Un apartamento a tu nombre. El contrato ya firmado con el agente inmobiliario. Colocó las llaves en mi mano, cerrando mis dedos alrededor de ellas. Puedes mudarte hoy, mañana, cuando quieras. Pero puedes dejar esa casa tóxica ahora. Mi garganta se apretó, la emoción subió tan rápido que tuve que parpadear varias veces para alejar las lágrimas. Giovanni, esto es demasiado. No puedo aceptarlo. Puedes si lo harás. Su voz tenía ese tono autoritario que no aceptaba discusión, pero sus ojos eran gentiles. Comprensivos. Antes de que discutas, el alquiler es a precio de mercado. Nada absurdo, y lo pagarás con las ganancias de la cafetería, como insististe. Solo cubrí los primeros 3 meses para darte tiempo de organizarte. ¿3 meses? Mi voz salió pequeña, incrédula. 3 meses, que me devolverás si eso te hace sentir mejor, aunque preferiría considerarlo un regalo. Tomó mi rostro con ambas manos, su pulgar acariciando mi mejilla. Willow, mereces un lugar propio. Un lugar donde puedas cerrar la puerta y saber que estás segura. Que nadie te va a humillar ni hacerte sentir pequeña. Déjame darte esto. ¿Y cómo podía decir que no cuando me miraba así? Como si mi felicidad fuera lo más importante en su mundo. Está bien, susurré, las lágrimas finalmente escapando. Está bien, aceptó. Pero te voy a devolver cada centavo. Eres terca, río bajo, el sonido vibrando en su pecho de una forma que sentí incluso sin tocarlo. Muy. Mejor acostúmbrate. Ya lo estoy. Besó mi frente, un gesto tan tierno que mi corazón se derritió por completo. ¿Quieres ver el apartamento ahora? 20 minutos después, estábamos frente a un edificio de ladrillo en un barrio seguro pero no ostentoso, exactamente el tipo de lugar que habría elegido si tuviera dinero. Y cuando Giovanni abrió la puerta del apartamento en el 3er piso, el aire abandonó mis pulmones. Era pequeño, solo una habitación, sala y kitchenette, pero tenía enormes ventanas que dejaban entrar el sol, piso de madera que crujía ligeramente bajo mis pies, un pequeño balcón con vista a la calle arbolada. Es perfecto. Es pequeño, dijo Giovanni, observando mi reacción con cuidado. Es mío, giré en el centro de la habitación vacía, brazos abiertos, riendo, porque por primera vez en años desde que murió mi padre, tenía algo que era completamente, totalmente mío. Me miró con una expresión que no pude descifrar. Algo cálido, posesivo y casi reverente. Te mereces esto y mucho más. Dejé de girar, enfrentándolo,
mi corazón latiendo demasiado fuerte, mis emociones demasiado cerca de la superficie. Gracias por todo. Por verme, por creer en mí. No terminé la frase porque él cerró la distancia entre nosotros, sus manos enmarcando mi rostro, y por primera vez desde que nos conocimos, me besó de verdad. No fue como los besos caballerosos en la mano que me había dado otras veces. Este fue fuego puro, intensidad absoluta. Su boca capturando la mía con un hambre que robó todo el aire de mis pulmones. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, frente contra frente. Sus ojos estaban oscuros por un deseo que hizo explotar calor en mi estómago. Lo siento, dijo, con la voz ronca. No debería haber. No te disculpes, sostuve su rostro, manteniéndolo cerca. No te atrevas. Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su rostro. Eres increíble, Willow Hayes. Y estoy completamente perdido por ti. Bien, porque yo también estoy perdida por ti. La admisión salió más fácil de lo que pensé. Una honestidad cruda pero liberadora. Nos quedamos así un momento, solo abrazándonos en el apartamento vacío. Y luego besó mi frente de nuevo. Un gesto que rápidamente se estaba convirtiendo en mi favorito. ¿Cuándo quieres mudarte? El viernes. Dame unos días para organizar las cosas. Hablar con Patricia. Solo pensar en decírselo me apretaba el estómago, pero también traía una ola de satisfacción que no podía negar. El jueves por la noche, después de 2 días planeando cada detalle de la mudanza con la ayuda de Rosie, encontré a Patricia y Celeste en la sala. Estaban viendo un reality show, copas de vino en la mano. Cuando entré, ambas me miraron con esa mezcla de desdén e irritación que conocía tan bien. Me voy de la casa, anuncié, manteniendo la voz firme aunque mis manos temblaban ligeramente. El control remoto cayó de la mano de Patricia, golpeando el suelo con un ruido sordo. ¿Qué? Me mudo el viernes. Tengo un apartamento. Celeste prácticamente saltó del sofá, derramando un poco de vino de su copa. ¿Dónde? No tienes dinero. Sí tengo, y tengo un apartamento. Me voy el viernes y no voy a volver. Cada palabra era una pequeña victoria, una liberación gradual de la prisión en la que se había convertido esa casa. Giovanni te está pagando, ¿verdad? La voz de Celeste subió varias octavas. La histeria empezaba a teñir sus palabras. Eres una buscadora de oro, exactamente lo que decía el artículo. Las palabras todavía cortaban, incluso esperándolas, pero me negué a demostrarlo. No, pago con mi dinero de la cafetería. Miré directamente a Patricia, viendo la rabia crecer en sus ojos. Pero aunque él pagara, sería mejor que vivir aquí siendo tratada como basura. Patricia se levantó, acercándose a mí con una expresión que años atrás me habría hecho retroceder, pero ahora solo me hizo levantar más la barbilla. Eres una desagradecida después de todo lo que hice por ti. No hiciste nada por mí excepto humillarme. Las palabras explotaron de mí. Años de rabia finalmente encontrando voz. Convertiste en una sirvienta en mi propia casa. Dejaste que tu hija me torturara. Intentaste quitarme todo lo que mi padre me dejó. ¿Y todavía tienes el descaro de hablar de gratitud? Fuera de mi casa. Gritó Patricia, el rostro rojo de furia. Con gusto. El viernes y nunca voy a volver. Me di la vuelta para irme, pero las palabras de Celeste me detuvieron. Se va a cansar de ti. Cuando vea quién eres realmente, te va a tirar como basura. Miré por encima de mi hombro y, por primera vez en años, le sonreí a mi hermanastra con pura confianza. Ya veremos. El apartamento se veía aún más hermoso cuando las últimas cajas estuvieron en el suelo. Cuando las fotos de mi padre finalmente encontraron un lugar en paredes que eran realmente mías. Cuando los libros que me había regalado a lo largo de los años estuvieron organizados en las estanterías de madera que Giovanni había olvidado mencionar que ya estaban instaladas.
Giovanni y Matteo se habían ido una hora antes para darme espacio y dejarme absorber la realidad de tener finalmente un hogar. Me quedé en el centro de la sala vacía abrazando una de las almohadas que había comprado online, simplemente sintiendo. Rousi llegó con una pizza y una botella de vino barato a las 7. Su sonrisa era tan grande que iluminaba todo el apartamento. Will es perfecto. Es tan tú. Giró por la habitación, tocando las cortinas ligeras que había elegido, admirando la vista desde la ventana. Cuando finalmente se detuvo, tenía lágrimas en los ojos. Lo lograste. Realmente saliste. Lo hice. La palabra salió en un susurro asombrado. Porque aunque había vivido todo el día, aunque había cargado cada caja, aunque había girado la llave en la cerradura por primera vez, todavía parecía demasiado surrealista para ser verdad. Tengo un lugar propio, Rousi. Nadie puede quitarme esto. Comimos la pizza sentadas en el suelo porque la mesa que había comprado aún no había llegado y reímos hasta que nos dolió el estómago. Bebimos el vino barato en vasos de plástico porque aún no había comprado copas, y fue la comida más feliz que había tenido en años. Cuando Rousi finalmente se fue a las 10, abrazándome tan fuerte que casi me rompe las costillas, me quedé sola en mi apartamento por primera vez. El silencio era diferente aquí. Lo noté mientras caminaba descalza por el piso de madera que crujía suavemente bajo mis pies. En la mansión Hayes, el silencio siempre había sido pesado, opresivo, lleno de una tensión no dicha que mantenía mis hombros permanentemente tensos. Pero aquí, el silencio era paz, era libertad, era la promesa de que cuando despertara mañana, nadie me haría sentir pequeña o no deseada. Mi teléfono sonó, rompiendo el suave silencio, y el nombre de Giovanni iluminó la pantalla, haciendo que mi corazón latiera de la forma en que siempre latía cuando se trataba de él. Hola, contesté, sin poder ocultar la sonrisa en mi voz. ¿Cómo estás? ¿Ya instalada? Su voz era cálida, genuinamente interesada, y podía imaginar perfectamente la expresión en su rostro mientras hablaba. Lo estoy. Rousi acaba de irse. Comimos pizza en el suelo y bebimos vino horrible en vasos de plástico, y fue perfecto. Reí, tirándome en el sofá que había llegado esa mañana. Un hallazgo de segunda mano que había limpiado hasta que brillara. Gracias por todo. Por ayudarme a salir, por creer en mí, por... ¿Puedo oír? Me interrumpió. Había algo en su voz, una urgencia que hizo que mi piel cosquilleara. Quiero verte. Necesito verte. Mi corazón dio un salto, latiendo contra mis costillas mitad nervios, mitad pura anticipación. Sí, por favor ven. Llegó 20 minutos después, tocando la puerta de una forma que ya estaba aprendiendo a reconocer. 3 golpes firmes y seguros. Y cuando abrí la puerta, el aire abandonó mis pulmones de golpe. Todavía llevaba los pantalones del traje de antes, pero se había quitado la chaqueta. Las mangas de su camisa blanca arremangadas en sus antebrazos, revelando los músculos que había sentido bajo mis manos antes. Su cabello ligeramente despeinado, como si hubiera pasado las manos por él varias veces. Hola, logré decir, con la voz más ronca de lo normal. Mi cuerpo ya respondía a su cercanía de una forma que debería avergonzarme, pero solo me hacía sentir viva. Hola. Entró, cerrando la puerta detrás de él. Y de repente el apartamento pareció más pequeño, el aire más denso, cada centímetro entre nosotros cargado con una electricidad que me hacía cosquillas en la piel. ¿Eres feliz aquí? Soy más feliz de lo que he sido en años. Retorcí mis manos nerviosamente, sin saber qué hacer con ellas, sin saber cómo actuar cuando me miraba así, con esa intensidad que robaba todo el aire de la habitación. Es pequeño, pero es mío, y eso marca toda la diferencia. Se acercó, cada paso medido y deliberado hasta que estuvo tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Podía ver los destellos dorados en sus ojos oscuros. Podía contar cada pestaña gruesa que enmarcaba esa mirada penetrante. Willow. Dijo mi nombre como si fuera una oración, como si fuera la única palabra que importaba. Y entonces sus manos estuvieron en mi rostro,
enmarcando mi mandíbula con una gentileza que contrastaba con la fuerza absoluta que sabía que poseía. Sí, susurré, incapaz de hablar más alto cuando estaba tan cerca. Cuando podía sentir su aliento mezclándose con el mío. ¿Puedo besarte? ¿De verdad esta vez? No solo un beso rápido, sino besarte como he estado soñando desde que te vi en ese gala. Las palabras salieron en un tono profundo, cargadas con un deseo que hizo explotar calor en mi estómago, que hizo que mis piernas se debilitaran. Sí. Y entonces ya no hubo más espacio entre nosotros, ya no hubo más aire, solo su boca capturando la mía en un beso que borró todo lo demás en el mundo. Fue diferente al beso en el apartamento vacío días atrás. Este fue más profundo, más intenso, como si intentara memorizarme a través del tacto, como si estuviera marcando cada centímetro de mí como suyo. Mis manos fueron a su cabello, los dedos entrelazándose en los mechones oscuros. Y cuando profundizó el beso, cuando su lengua tocó la mía en una danza tan antigua como el tiempo pero que se sentía nueva y emocionante con él y conmigo, un gemido escapó de mi garganta. Él respondió atrayendo mi cuerpo contra el suyo, una mano deslizándose hasta la parte baja de mi espalda, presionándome tan cerca que podía sentir cada línea dura de su cuerpo contra el mío, y de repente nos estábamos moviendo. Él guiándome hacia atrás hasta que mi espalda encontró la pared. Y entonces solo éramos nosotros. Solo este momento, solo la sensación de su boca en la mía, sus manos en mi cuerpo, la forma en que me hacía sentir deseada, preciosa y completamente viva. Cuando finalmente nos separamos para respirar, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía, ojos cerrados, mandíbula tensa por el control que podía ver luchando bajo la superficie. Si no me detengo ahora, no voy a parar, dijo, con la voz tan ronca que apenas la reconocí. El sonido envió escalofríos por toda mi columna. Mis manos seguían en su cabello, mi cuerpo todavía presionado contra el suyo contra la pared. Y cuando hablé, mi voz estaba llena de una certeza que venía de un lugar profundo dentro de mí. Tal vez no quiero que te detengas. Sus ojos se abrieron, encontrándose con los míos, oscuros por un deseo casi tangible. Willow, tienes que estar segura porque una vez que crucemos esta línea, una vez que te tenga completamente, no hay vuelta atrás. Serás mía, y yo seré tuyo, y no te dejaré ir nunca. La posesividad en sus palabras debería haberme asustado, debería haber hecho gritar todos mis instintos de supervivencia, pero en cambio solo hizo que ese calor en mi estómago se intensificara, solo hizo que mi corazón latiera más rápido. Estoy segura. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Te quiero, Giovanni. Te quiero a ti. Quiero esto. Quiero ser tuya. Algo cambió en sus ojos. Alguna barrera final cayendo. Y entonces me estaba levantando. Mis piernas automáticamente envolviéndose alrededor de su cintura mientras me llevaba por el apartamento hasta encontrar mi habitación. Hasta que me colocó suavemente en la cama que había hecho con sábanas nuevas esa mañana. Se cernió sobre mí, apoyando su peso en sus antebrazos, y por un momento solo me miró. Realmente me miró como si memorizara cada detalle. Eres hermosa, dijo, y había reverencia en su voz, una admiración genuina que hizo que lágrimas quemaran mis ojos. La mujer más hermosa que he visto. Y eres mío. Tuyo, acepté, atrayendo su rostro de nuevo al mío. Y cuando nos besamos esta vez, cuando sus manos empezaron a explorar, cuando la ropa empezó a desaparecer, fue con una urgencia mezclada con ternura que hizo que mi corazón rebosara. Fue gentil, cuidadoso, asegurándose de que cada caricia trajera placer. Y cuando finalmente nos convertimos en uno, cuando llenó todos los espacios vacíos dentro de mí que ni siquiera sabía que existían, susurré su nombre como una oración y él susurró el mío como una promesa. Había pasado una semana desde que me mudé al apartamento. Una semana despertando con el sol golpeándome la cara en lugar de escuchar a Patricia gritando órdenes. Una semana cenando con Giovanni casi todas las noches. Una semana de felicidad que parecía demasiado frágil para ser real. Debería haber prestado atención a esa sensación de fragilidad. Debería haberme dado cuenta de que las cosas buenas en mi vida nunca duraban mucho sin alguna catástrofe intentando destruirlas.
Era jueves por la noche y estaba sola en la cafetería porque Rousi se había ido temprano por un compromiso familiar. Cerré a Yes Coffee and Books a las 10 de la noche como siempre hacía, cerrando la puerta principal, girando el letrero a cerrado, contando el dinero de la caja con los movimientos automáticos de alguien que llevaba años haciendo esto. El barrio estaba tranquilo, solo algunos autos pasando de vez en cuando, las farolas creando pequeños charcos de luz amarillenta en la acera. Estaba tan concentrada contando los billetes que no escuché la furgoneta negra deteniéndose frente a la cafetería hasta que fue demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe con un estruendo que hizo que mi corazón se detuviera. La campanita sonó de forma distorsionada y 3 hombres enormes entraron, rostros cubiertos con máscaras negras, cuerpos bloqueando cualquier posibilidad de escape. Mi cerebro tardó un precioso segundo en procesar lo que estaba pasando. Un segundo que podría haber usado para gritar, correr o hacer cualquier cosa además de quedarme allí congelada en puro terror. ¿Quiénes son? Empecé, pero mi voz murió cuando uno de ellos se acercó demasiado rápido para reaccionar. Una mano enorme cubrió mi boca mientras su brazo rodeaba mi cintura, levantándome del suelo como si no pesara nada. Constantine envía saludos, dijo el hombre con un fuerte acento ruso que hizo explotar el miedo en mi estómago. Porque sabía quién era Constantine Bulov. Giovanni me había hablado de su rival más peligroso, el hombre que llevaba años intentando quitarle su territorio. Luché con todo lo que tenía, pateando, retorciéndome, intentando gritar contra la mano que ahogaba mi voz, mis uñas arañando su brazo con fuerza suficiente para sacar sangre. Pero era demasiado fuerte. Eran demasiados. Y en segundos me estaban arrastrando fuera de la cafetería hacia la furgoneta que esperaba con el motor encendido al otro lado de la calle, escondida en las sombras entre 2 edificios. Rousi había regresado porque había olvidado su bolso en la cafetería y vio todo. Vio a los hombres agarrándome, vio la furgoneta negra, escuchó mis gritos ahogados. Con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono, marcó el único número que importaba. Giovanni estaba en una reunión cuando sonó el teléfono, discutiendo un acuerdo de importación con 3 hombres en trajes caros. Pero cuando vio el nombre de Rousi en la pantalla, algo en él se alertó porque Rousi nunca lo llamaba. Siempre respetaba que nuestra relación era nuestra. Contestó inmediatamente, levantando una mano para silenciar a los hombres alrededor de la mesa. Rousi, ¿qué? Giovanni. Se la llevaron. Una furgoneta negra, hombres enmascarados. Ella estaba gritando. La voz de Rousi era histérica. Las palabras salían en un torrente de pánico. El mundo se detuvo. Todos los sonidos murieron. Todos los pensamientos que no fueran Willow desaparecieron, reemplazados por una furia fría y absoluta que congeló su sangre mientras quemaba su alma. ¿Dónde? La palabra salió baja, demasiado controlada, demasiado peligrosa. Frente a la cafetería, hace 2 minutos. La metieron en una furgoneta y se fueron. Quédate ahí. Nada de policía. Yo me encargo. Giovanni colgó, se volvió hacia los hombres en la habitación, que lo miraban con distintos grados de preocupación porque nunca habían visto esa expresión en el rostro de su jefe. Esa combinación de furia helada y desesperación apenas contenida. Fuera, ordenó. Los hombres se levantaron tan rápido que las sillas casi se caen, entendiendo que algo terrible había pasado y que Giovanni Campón, quien comandaba con control absoluto, estaba a segundos de explotar. En cuanto se cerró la puerta, llamó a Matteo. Constantine se llevó a Willow. Silencio al otro lado de la línea. ¿Cómo sabes que fue él? Podría ser cualquiera. ¿Quién más sería? Giovanni lo cortó, ya moviéndose, agarrando su chaqueta, revisando el arma en su cintura por puro instinto. Reúne a los hombres. A todos. La vamos a rescatar ahora. Jefe, ¿y si es una trampa? ¿Y si está esperando que reacciones exactamente así? No me importa. Las palabras salieron en un gruñido, la furia finalmente filtrándose a través del control. Es mía. Nadie toca lo que es mío y vive. ¿Entendido? Entendido.
20 hombres armados. Te veo en la oficina, en 15 minutos. Matteo colgó y Giovanni salió del edificio con pasos tan rápidos que casi eran una carrera, porque cada segundo que Willow estaba en manos de Constantine era tortura. Era un fracaso de su parte para proteger lo único que realmente importaba. Estaba atada a una silla en un almacén que olía a moho y óxido. Manos detrás de la espalda, atadas con una cuerda que cortaba mi piel cada vez que intentaba moverme. El pánico golpeaba contra mis costillas tan fuerte que apenas podía respirar. Los hombres que me agarraron estaban parados cerca de la puerta, hablando en ruso en voz baja. Entonces escuché pasos. Lentos y medidos, resonando en el espacio vacío. Constantine Bulov entró, y era exactamente como Giovanni lo había descrito, alto y musculoso, con una cicatriz cruzando el lado izquierdo de su rostro, ojos fríos como el hielo, una sonrisa cruel en los labios mientras se acercaba. Así que tú eres la mujer que volvió débil a Giovanni Campón. Él no es débil, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Desafío mezclado con miedo. Constantine rió, un sonido sin humor que me hizo estremecer. Lo es por ti. Y ahora te voy a usar para controlarlo. Hizo una pausa, inclinando la cabeza. O para matarlo. Aún no decido. Mi estómago se revolvió, el miedo convirtiéndose en puro terror. No vas a lograrlo. Confiada. Vamos a ver cuánto dura esa confianza. Se alejó, sentándose en una caja vieja, y esperó como si tuviera todo el tiempo del mundo. Tardó 3 horas para que Giovanni rastreara mi ubicación. 3 horas usando todos sus contactos, amenazando y sobornando informantes, siguiendo cada pista hasta que finalmente descubrió el almacén abandonado en las afueras donde Constantine hacía sus negocios más sucios. Cuando finalmente tuvo la dirección, reunió a los 20 hombres que Matteo había llamado. Todos armados, todos leales, todos listos para ir a la guerra por él. Entren rápido, minimicen bajas, pero prioricen a Willow. Si algo le pasa a ella, si tiene un solo rasguño, rodarán cabezas. ¿Entendido? Giovanni habló con autoridad absoluta y todos los hombres asintieron. Entendiendo que no era solo una orden, era una promesa. Irrumpieron en el almacén con la precisión de una operación militar. Puertas explotando bajo patadas coordinadas. Los disparos comenzaron inmediatamente cuando los hombres de Constantine reaccionaron. Pero el equipo de Giovanni estaba mejor entrenado, más motivado, porque no estaban luchando solo por territorio, sino por algo que su jefe amaba. Escuché los disparos y supe que era Giovanni. Lo supe con una certeza absoluta que atravesó el miedo. Y cuando la puerta de la pequeña oficina donde Constantine me tenía explotó, cuando vi a Giovanni parado allí con un arma en la mano y una expresión de pura muerte en el rostro, algo dentro de mí se rompió de puro alivio. Pero Constantine fue rápido, sacó un arma y la presionó contra mi sien antes de que Giovanni pudiera disparar. Un paso más y ella muere. Giovanni se detuvo, congelado, pero sus ojos nunca dejaron los míos. Y podía ver la furia absoluta en ellos. La promesa silenciosa de que esto no iba a terminar así. Constantine, cometiste un error fatal. ¿Qué? Constantine presionó más el arma contra mi cabeza y cerré los ojos, intentando no llorar. Tocaste a la única persona que me importa. Pausa. Cargada de promesa. Matteo. Un disparo resonó. Demasiado fuerte en el pequeño espacio, y el arma cayó de la mano de Constantine con un ruido metálico. Matteo estaba en la puerta con su arma todavía levantada. El disparo perfecto había alcanzado la mano de Constantine sin herirme. Giovanni cruzó el espacio en 2 pasos, liberándome de las cuerdas, atrayéndome contra su pecho tan fuerte que apenas podía respirar. Pero no me importaba porque estaba a salvo. Había venido. Me había salvado. Te encontré. Estás a salvo. Tenía tanto miedo, lloré contra su pecho, las manos aferradas a su camisa. Lo sé, pero ya terminó. Terminó. Besó mi cabello, mi frente, mi rostro, como si necesitara asegurarse de que era real.
Constantine estaba en el suelo sosteniendo su mano sangrante. Giovanni se volvió hacia él con una expresión tan fría que hasta Matteo retrocedió. Nunca vuelvas a tocarla. Nunca la mires. Nunca pienses en ella. ¿Vas a matarme? Escupió Constantine. Pero había miedo en sus ojos. Peor. Voy a destruirte. Tus negocios, tu reputación, todo. Vas a rogar por la muerte antes de que termine contigo. Giovanni le hizo una seña a Matteo. Llévenselo. ¿Sabes qué hacer? Sí, jefe. Matteo y 2 hombres más agarraron a Constantine y lo arrastraron fuera. En el auto, de regreso al apartamento, yo temblaba tanto que me castañeaban los dientes. El shock finalmente golpeándome ahora que la adrenalina bajaba. Giovanni me sostenía contra él en el asiento trasero, una mano acariciando mi cabello, manteniéndome anclada. ¿Cómo me encontraron? Mi voz salió pequeña, rota. No lo sé, pero lo voy a averiguar. Y quien les dio la información va a pagar. Su voz era dura, implacable. Cerré los ojos, sabiendo la verdad en el fondo de mi corazón. Fue mi madrastra. Estoy segura. Al día siguiente, antes de que el sol hubiera salido completamente, Giovanni se paró frente a la mansión Hayes. Una furia fría y controlada corría por sus venas como hielo líquido. Había prometido a Willow que no haría nada violento, que dejaría a Patricia en paz. Pero no había prometido que no iría a visitarla, que no dejaría absolutamente claro cuáles serían las consecuencias si se atrevía a respirar cerca de Willow otra vez. Tocó la puerta con fuerza suficiente para despertar toda la casa. 3 golpes pesados que resonaron como truenos. Cuando Patricia abrió la puerta, todavía en bata y con el cabello revuelto por el sueño, el color abandonó su rostro tan rápido que se puso blanca como el papel. Giovanni Campón. No esperó invitación. Simplemente entró, su presencia llenando el vestíbulo de una forma que hizo que Patricia retrocediera instintivamente. Le diste la información a Constantine. Yo no, empezó ella. Pero la mentira murió en sus labios cuando vio la expresión en el rostro de él. Cuando se dio cuenta de que negar era inútil. No me mientas. Las palabras salieron bajas, peligrosas. Cada sílaba cargada con amenaza implícita. Tengo pruebas. La llamada se rastreó desde tu teléfono a uno de los hombres de Constantine. Vendiste la ubicación de Willow al enemigo. Casi muere. Patricia tembló, las manos cerrándose sobre el cinturón de su bata. Solo quería que se alejara de ti. No te merece. La furia que explotó en Giovanni fue tan intensa que tuvo que apretar los puños para no hacer algo que no pudiera deshacer después, porque había prometido a Willow, y una promesa a ella era sagrada. Ella se merece todo. ¿Y tú? Ni siquiera mereces respirar el mismo aire que ella. Por favor, yo. Willow me pidió que no te lastimara, así que no lo haré. Esta vez. Se acercó más y Patricia retrocedió hasta que su espalda golpeó la pared, los ojos muy abiertos por puro terror. Pero escúchame bien. Si intentas contactarla de nuevo, si pronuncias su nombre, si siquiera piensas en ella, volveré y no será una conversación. ¿Entendido? Patricia asintió frenéticamente, lágrimas corriendo por el rostro que normalmente era tan compuesto, tan arrogante. Sí. Sí, entiendo. Bien. Giovanni se giró para irse, pero se detuvo cuando vio a Celeste en las escaleras, ojos muy abiertos, rostro pálido de miedo. Caminó hasta el pie de las escaleras, mirándola con la misma intensidad helada. ¿Y tú, misma regla? Willow ya no existe para ti. Olvídala o sufre las consecuencias. Celeste ni siquiera pudo responder, solo asintió en silencio. Y Giovanni salió de la mansión Hayes sabiendo que nunca necesitaría volver. Que Patricia y Celeste habían aprendido la lección de la forma más clara posible. Cuando regresó al apartamento de Willow, ella estaba despierta, sentada en el sofá envuelta en una manta, ojos rojos como si hubiera llorado toda la noche. En cuanto lo vio,
se levantó y corrió a sus brazos, y él la sostuvo como si fuera lo más precioso del mundo. ¿Por qué lo era? Fuiste a verla, dijo Willow contra su pecho. No era una pregunta. Era una afirmación. Fui, pero no la lastimé. Una promesa es una promesa. Besó la parte superior de su cabeza, respirando el olor de su champú. Pero dejé muy claro que si intenta algo de nuevo, se acaban las reglas. Willow se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. Gracias por respetar lo que te pedí. Sé que fue difícil para ti. Lo fue. Pero tú eres más importante que mi venganza. Sostuvo su rostro con ambas manos, sus pulgares limpiando las lágrimas que todavía caían. ¿Cómo estás? Asustada, cansada, pero viva. Gracias a ti. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Me salvaste. Siempre te salvaré. Siempre te protegeré. Era una promesa absoluta, una verdad fundamental. Capítulo 8 y 9. La propuesta y el final feliz. Los meses siguientes fueron una deliciosa mezcla de felicidad y caos organizado. Giovanni quería darme todo, una boda enorme en un lugar prestigioso con cientos de invitados. Yo quería algo simple, íntimo, solo las personas que realmente importaban en un lugar con significado para nosotros. Al final llegamos a un acuerdo que nos hizo felices a los dos. 3 meses después del secuestro, Giovanni me llevó a un restaurante tan exclusivo que ni siquiera tenía letrero en la puerta. La mesa estaba en una terraza privada con vista a toda la ciudad extendida abajo como una alfombra de luces titilantes. Y allí, bajo las estrellas, Giovanni se arrodilló frente a mí. Willow Hayes, llegaste a mi vida cuando menos lo esperaba. Estaba solo, rodeado de gente, pero completamente aislado. Y entonces te vi en ese gala, siendo humillada, pero aún amable. Rota, pero aún fuerte. Y algo en mí despertó. Las palabras salían honestas, crudas. Me hiciste querer ser mejor. Me diste una pieza que nunca pensé encontrar. Te convertiste en el centro de mi mundo. Te amo, Willow. Te amo tanto que a veces me asusta. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul y la abrió. Un anillo hermoso, elegante, perfecto. ¿Quieres casarte conmigo? Sé mi esposa, mi compañera, mi familia. Déjame pasar el resto de mi vida haciéndote feliz, protegiéndote, amándote como mereces ser amada. Las lágrimas caían libremente por mi rostro. Sí. Sí. 1000 veces sí. La sonrisa que iluminó su rostro fue lo más hermoso que había visto. El día de la boda. El cielo amaneció azul perfecto. Me puse el vestido de novia y cuando Giovanni me vio caminando hacia el altar, sus ojos se llenaron de lágrimas que parpadeó rápidamente. Dijo sus votos con la voz emocionada. Yo dije los míos temblando pero firme. Tú me viste cuando era invisible. Me elegiste cuando nadie me quería. Me amaste cuando pensé que no era capaz de ser amada. Yo ahora los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Y nos besamos bajo una lluvia de aplausos. Epílogo felices para siempre. Italia fue mágica. Caminamos por calles empedradas, bebimos vino frente al mar, y en nuestra última noche, Giovanni me abrazó en el balcón y susurró. ¿Puedes creer que todo empezó con «¿Nadie te quiere?» Sonreí mirando las estrellas. Y demostraste que estaba equivocada, porque yo te quiero. Siempre te he querido. Desde ese baile. Y te quiero para siempre. Regresamos a casa, expandimos la cafetería, construimos una vida juntos. Y cada vez que miro el anillo en mi dedo, pienso en esa noche en el gala. Nadie te quiere, dijo ella. Pero estaba tan equivocada. Porque alguien me quiso más que a nada en el mundo. Alguien cruzó un salón lleno de gente solo para pedirme un baile. Y ese baile lo cambió todo.